frustrarse con sus facturas de energía. Créeme, conozco la sensación. El invierno pasado miré mi factura de calefacción tanto tiempo que pensé que los números se reducirían mágicamente, pero aquí hay algo salvaje. Nuestros antepasados de la Edad Media en realidad podrían haber tenido algunas soluciones geniales que olvidamos por completo mientras estamos sentados aquí con nuestros elegantes termostatos y quejándonos de las ventanas con corrientes de aire. La gente medieval era absolutamente profesional en mantenerse caliente sin gastar un solo centavo en electricidad, y no solo estaban sentados congelándose las botas, tenían algunos trucos bastante inteligentes bajo sus mangas de lana. ¿Sabes qué es realmente gracioso? Estos métodos de calefacción desaparecieron más rápido que el cabello de tu padre en sus 40. La mayoría de ellos se perdieron en la confusión cuando llegó la revolución industrial con sus nuevas y brillantes tecnologías. Todos estaban tan entusiasmados con la calefacción moderna que dejaron de lado estos métodos de la vieja escuela como si fueran sobras de ayer. Pero escuchen esto: los arqueólogos descubrieron recientemente que algunas casas medievales mantienen temperaturas de hasta 70 grados Fahrenheit durante el invierno usando nada más que estas técnicas olvidadas. Bastante impresionante para las personas que pensaban que la Tierra era plana, ¿verdad? Hablando de métodos de calefacción impresionantes, hablemos de uno de sus inventos más geniales, o debería decir más cálidos: el hogar medieval. No era solo una chimenea básica, era el corazón palpitante de cada hogar, literalmente, a diferencia de nuestras chimeneas modernas escondidas en rincones como adolescentes tímidos en un baile escolar. Los hogares medievales se alzaban orgullosos en el centro de la sala principal, y vaya que sabían lo que hacían con esta configuración. Esto es lo que hizo que estos hogares fueran un genio absoluto. Trabajaron con toda la casa para crear un sistema de calefacción natural. Las piedras alrededor y debajo del hogar absorberían el calor durante el día como una bolsa de agua caliente gigante. Luego, como ese amigo que nunca sabe cuándo irse de una fiesta, estas piedras seguirían irradiando calor mucho después de que el fuego se apagara. Algunos edificios medievales incluso tenían piedras que se mantenían calientes hasta 12 horas después de que el fuego se apagara. El humo también era parte de su plan maestro. En lugar de subir por una chimenea que muchas casas ni siquiera tenían, lentamente encontraría su camino a través de los huecos en el techo. Ahora, antes de que arrugues la nariz, este humo actuaba como un sistema natural de control de plagas que mantenía a los insectos fuera de las maderas y ayudando a conservar la comida colgando de las vigas. Hablamos de matar 2 pájaros de un tiro, aunque supongo que hoy en día diríamos alimentar 2 pájaros de un tiro para ser más políticamente correctos. Estudios recientes de casas medievales supervivientes mostraron que estos corazones centrales podían calentar espacios de hasta 600 pies cuadrados de manera efectiva, que es aproximadamente el tamaño de un apartamento moderno. Y escuche esto: los pisos de piedra alrededor de estos hogares se han encontrado con marcas de quemaduras por ser calentados constantemente a temperaturas superiores a 300 grados Fahrenheit, lo que hace que mis intentos de calentar las sobras de pizza parezcan bastante amateur en comparación. Pero ¿qué pasa con aquellos tiempos en que incluso el poderoso hogar no era suficiente? Bueno, ahí es donde la gente medieval se volvió realmente creativa con sus soluciones comunitarias. Hablando de eso, espere a que escuche sobre sus ingeniosas fogatas comunitarias, porque, si bien hoy podríamos quejarnos de nuestros vecinos, la gente medieval realmente necesitaba a sus vecinos, especialmente durante el invierno. Todo el asunto de que se necesita un pueblo no era solo un dicho en ese entonces, era su estrategia de calefacción. Cada pueblo tenía estos increíbles lugares de fogatas comunitarias donde la gente se reunía para mantenerse caliente y, honestamente, suenan mucho mejores que las reuniones de la asociación de propietarios de mi vecindario. Estas fogatas comunitarias generalmente se instalaban en el plaza del pueblo o un edificio dedicado llamado casa de calentamiento, y antes de que empieces a pensar que era solo una fogata aburrida, estos lugares eran el equivalente medieval de nuestras cafeterías, centros comunitarios y redes sociales, todo en uno. La gente traía su trabajo, compartía noticias, también conocido como Facebook medieval, e incluso cocinaban juntos. Los historiadores encontraron registros que muestran que algunos pueblos mantenían estos fuegos las 24 horas del día, los 7 días de la semana durante los meses de invierno, y las familias se turnaban para mantenerlos encendidos. Aquí hay algo
Los arqueólogos descubrieron que estas casas de calentamiento comunales estaban ubicadas estratégicamente para que el humo se alejara de las áreas principales del pueblo. Estos ingenieros medievales no estaban bromeando. Incluso calcularon que una casa de calentamiento típica de un pueblo podría atender hasta 50 personas a la vez, lo que es más eficiente que hacer funcionar 50 hogares separados. Hablemos de la conservación de la energía medieval. La mejor parte es que estos lugares creaban un verdadero sentido de comunidad, la gente compartía historias, organizaba matrimonios e incluso celebraba sesiones judiciales allí. Un historiador encontró un registro de 1267 donde un pueblo resolvió una disputa de propiedad por un pollo mientras se calentaba los dedos de los pies junto al fuego comunal. Eso es lo que yo llamo matar dos pájaros de un tiro. Bueno, tal vez no debería terminar eso. Dada la situación del pollo, pero a veces no podías llegar al fuego comunitario o tal vez simplemente no tenías ganas de escuchar a la señora Johnson, de 2 casas más abajo, hablar de sus nabos premiados. Ahí es cuando las soluciones de calefacción personal se volvieron útiles, como estos ingeniosos calentadores de manos y piedras de bolsillo, porque la calefacción personal en la época medieval era como llevar contigo tu propio horno pequeño, pero mucho más fresco. Estas personas inventaron la calefacción portátil antes de que cualquier cosa portátil fuera siquiera una cosa. En lugar de esos calentadores de manos químicos que usamos hoy para acampar, la gente medieval llevaba piedras calientes y recipientes de metal llenos de brasas. Básicamente, caminaban con sus propios pequeños pedazos de su hogar. Los calentadores de manos más populares se llamaban chauffe-fats, un elegante nombre francés para lo que esencialmente era una bola de metal con agujeros. Llenabas estos chicos malos con brasas y los llevabas en tus bolsillos o manguitos. La gente rica tenía unos súper elegantes hechos de plata u oro, mientras que la gente común usaba hierro o cobre. Un inventario de comerciantes medievales de 1378 enumeraba más de 30 tipos diferentes de calentadores de manos. Hablemos de la variedad de productos. Las piedras de bolsillo eran aún más interesantes. Calentaban estas suaves piedras de río junto al fuego hasta que estaban tibias y luego las envolvían en trozos de tela. Las excavaciones arqueológicas han encontrado miles de estas piedras con patrones de desgaste reveladores por ser manipuladas y recalentadas constantemente. Algunas incluso tenían pequeñas ranuras desgastadas por llevarlas en el mismo bolsillo día tras día. Esto hace que los patrones de desgaste de mi teléfono se vean bastante aburridos en comparación, pero aquí es donde se vuelve realmente inteligente. No solo las usaban para sus manos, la gente se ponía piedras calientes en sus botas, las metía en su ropa o incluso las usaba para calentar sus camas antes de dormir. Existe este hilarante registro judicial de 1422 donde un hombre se metió en problemas por tomar accidentalmente la piedra caliente de otra persona en un servicio religioso. Aparentemente, el robo de piedras era un delito real en ese entonces. El castigo que tenía era proporcionar piedras calientes para toda la congregación durante el resto del invierno. Algunos médicos incluso recetan tipos específicos de piedras para diferentes dolencias. Tengo dolor de estómago. Aquí hay una piedra plana, regresa, prueba esta curva. Era como la versión medieval de una receta de almohadilla térmica. Lo gracioso es que la ciencia moderna demuestra que no estaban totalmente equivocados. La terapia de calor en realidad ayuda con ciertos tipos de dolor y cuando la calefacción personal no era suficiente, la gente medieval recurría a una fuente de calor aún más interesante, sus amigos peludos. Pero no estoy hablando de gatos y perros aquí. La solución medieval para la calefacción del hogar implica algunos animales mucho más grandes. De hecho, puede que te preguntes por qué los graneros medievales a menudo estaban conectados a las casas. Bueno, no era porque los granjeros fueran demasiado perezosos para caminar afuera, en realidad usaban a su ganado como hornos vivientes que respiraban. Una sola vaca emite tanto calor como un pequeño calentador de ambiente, aproximadamente 1000 BTU por hora. Ahora multiplica eso por 5 o 6 vacas, agrega un par de ovejas y tendrás un sistema de calefacción serio. Los granjeros medievales construían sus casas con una configuración inteligente. Las áreas de estar compartirían una pared con el granero de los animales, generalmente en el lado norte para bloquear esos vientos fríos.
El calor corporal de los animales se filtraría a través de las paredes creando un efecto de calentamiento natural. Es como tener un montón de calentadores de ambiente que también producen leche y lana. Los estudios de las granjas medievales sobrevivientes muestran que las habitaciones que comparten paredes con corrales de animales se mantuvieron unos 10 grados más cálidas que otras habitaciones. La mejor parte es que estos animales eran básicamente calentadores autosuficientes, les das de comer heno y siguen bombeando calor toda la noche. Claro que el olor no era muy bueno. Los ambientadores medievales no existían realmente, pero supongo que cuando te congelas, un poco de fragancia de granja es mejor que convertirte en un carámbano humano. Un texto medieval de 1382 da instrucciones específicas sobre qué animales son los mejores calentadores. Las vacas eran las mejores, seguidas de los caballos, mientras que las gallinas, bueno, digamos que eran el equivalente medieval de esos pequeños calentadores USB que apenas funcionan. Incluso hay un registro de un propietario en 1415 que cobraba menos alquiler por las casas que no compartían una pared con el granero. La primera calefacción de los bienes raíces medievales incluía un descuento, pero ¿qué pasa con las personas que no podían soportar la aromaterapia de Barnier? Bueno, se volvieron bastante creativos con su próxima solución de calefacción usando ciencia realmente inteligente, aunque no sabían que era ciencia. Descubrieron cómo hacer que el fuego funcionara el doble de fuerte usando reflectores porque mucho antes de que nadie supiera sobre la física de la reflexión del calor, estas personas inteligentes descubrieron que las placas de metal brillante y las superficies de piedra pulida podían rebotar el calor en una habitación como un jugador de baloncesto haciendo un pase perfecto. Los reflectores más comunes estaban hechos de láminas de latón o cobre pulido colocadas estratégicamente alrededor de chimeneas y áreas de cocina. Estos no eran los espejos de baño promedio, estamos hablando de placas de metal masivas, algunas tan grandes como mesas de comedor. Los hallazgos arqueológicos muestran que para el siglo XIV algunas casas adineradas tenían paredes enteras cubiertas de paneles de metal pulido. Hablemos de ostentación medieval con un propósito. La ciencia detrás de esto es bastante impresionante. Las pruebas en reflectores medievales recreados mostraron que podían aumentar la temperatura de una habitación hasta en un 30%. Eso es como obtener un tercio más de calor de la misma cantidad de leña, y estas personas descubrieron esto siglos antes de que alguien entendiera cómo funcionaba la radiación de calor. Mi profesor de física de secundaria se habría impresionado. Aquí hay un dato curioso: un castillo medieval en Francia tenía paredes plateadas en su gran salón. El señor que las instaló no solo estaba mostrando su riqueza, en realidad estaba creando un sistema reflector de calor masivo, aunque apuesto a que explicárselo al recaudador de impuestos fue interesante. No, en serio, las paredes plateadas son para calentar, no solo para poner celosos a mis vecinos. La mejor parte es que descubrieron que los reflectores curvos funcionaban incluso mejores que las planas. Algunos ingenieros medievales inteligentes incluso diseñaron chimeneas de esquina con respaldos metálicos curvados que podían propagar el calor por toda una habitación. Es como si hubieran inventado el sonido envolvente medieval. Pero para el calor, estos reflectores curvos eran tan efectivos que algunos documentos medievales muestran que la gente se quejaba de que las habitaciones estaban demasiado calientes. Ahora bien, ese es un problema invernal. Nos encantaría tener registros de un monasterio en 1388 que mencionen una configuración particularmente inteligente en la que usaron una serie de reflectores en ángulo para dirigir el calor a la enfermería del monasterio, creando lo que ahora llamaríamos zonas de calefacción específicas. Los monjes lo llamaban los espejos de Dios, aunque estoy bastante seguro de que Dios estaba más impresionado con sus oraciones que con su sistema de calefacción. Pero, ¿qué pasa con esas frías noches de invierno en las que ni siquiera los reflectores más elegantes podían cortarlo? Fue entonces cuando la gente medieval sacó su arma secreta para una noche de sueño acogedor. El calentador de cama, también conocido como la manta eléctrica medieval, era pura genialidad en su simplicidad. Una sartén de cobre o latón con mango largo llena de brasas se deslizaba entre las sábanas como un sándwich gigante y caliente. Estas sartenes calentadoras no eran solo prácticos, a menudo estaban bellamente decorados con patrones y diseños que los convertían en el equivalente medieval de esos sofisticados aparatos que guardamos hoy en nuestras cocinas. Cada sartén podía contener suficientes brasas para mantener una cama calentita durante aproximadamente 2 a 3 horas,
lo que solía ser tiempo suficiente para caer en un sueño reparador. La gente rica tenía sirvientes que calentaban sus camas para ellos, mientras que la gente común se encargaba de mover las brasas ella misma. Dato curioso, los arqueólogos encontraron una sartén de 1435 con dulces sueños, no dejes que el hielo muerda grabado en su mango. Parece que la gente medieval tenía sentido del humor sobre sus noches frías, pero aquí es donde se pone interesante. Tenían todo un sistema elaborado. Las brasas se seleccionaban cuidadosamente del fuego de la tarde y se guardaban las mejores para la cama. Waring, ¿por qué? Porque nadie quería despertarse con sábanas humeantes o algo peor. Un registro de incendios muestra que algunas ciudades en realidad tenían inspectores especiales de calentadores de cama cuyo trabajo era asegurarse de que las personas no usaran carbones peligrosos. Hablemos de un título de trabajo extraño para poner en su LinkedIn medieval. Una sola sartén calentadora podía elevar la temperatura de la cama en aproximadamente 20 a 25 grados F, lo suficiente como para convierte una cama helada en un nido acogedor. Algunas personas inteligentes incluso desarrollaron un sistema de rotación usando múltiples bandejas durante la noche. Un documento histórico menciona un invierno particularmente frío en 1442 cuando un noble usó 6 bandejas calentadoras diferentes para mantener caliente su enorme cama. Eso es lo que yo llamo dormir de alto mantenimiento, pero para aquellos que no podían permitirse bandejas calentadoras sofisticadas o no confiaban en sí mismos para no incendiar sus camas, había otra solución que ayudaba a mantener el calor mientras dormían. Ingrese a la cama con dosel y créanme que no se trataba solo de lucir elegante, porque las camas con dosel no eran solo diseñadores de interiores medievales que lo mostraban, en realidad eran brillantes trampas de calor. Las pesadas cortinas alrededor de estas camas funcionan como un saco de dormir personal que evita que el calor corporal se escape a la habitación fría. Los registros muestran que estas camas podían mantener temperaturas hasta 15 grados más cálidas que el resto de la habitación, lo que las convierte en las cápsulas de sueño originales. Los carpinteros medievales se convirtieron en expertos en diseñar estas camas para obtener la máxima calidez. Las mejores tenían cortinas de doble capa y una parte superior cubierta que creaba una mini habitación dentro de la habitación. Algunas incluso tenían ranuras especiales integradas en los postes. Para sostener esos calentadores de cama de los que hablamos antes, hablemos de la tecnología medieval del hogar inteligente. Lo curioso es que la gente empezó a competir sobre quién tenía las cortinas de cama más elegantes. Un registro de 1389 menciona a un comerciante que gastó más en las cortinas de su cama que en su casa. Eso es lo que yo llamo prioridades confusas, pero al menos estaba cálido. Los científicos probaron una cama con dosel medieval recreada y descubrieron que con todas las cortinas cerradas, solo tomaba unos 10 minutos para que el calor corporal creara un microclima acogedor en el interior. ¿Pero qué hay de mantenerse caliente durante el día? Bueno, los constructores medievales tenían otro truco bajo la manga. Dirigieron su atención a algo que todavía usamos hoy, el poder del sol, y eran mucho mejores usándolo que la mayoría de los arquitectos modernos, porque estos constructores medievales eran básicamente pioneros de la energía solar, solo que sin los paneles elegantes. Descubrieron que si construías una casa con grandes ventanas orientadas al sur, podrías atrapar el calor del sol como un campeón. Estas tampoco eran las ventanas normales. Estaban colocadas estratégicamente para atrapar el sol bajo del invierno mientras se mantenían sombreadas durante el verano. Es como si hubieran inventado el control de temperatura estacional antes de que el aire acondicionado fuera siquiera un sueño. El verdadero genio provino de cómo usaban los muros de piedra. Construían estos muros gruesos que absorbían el calor durante el día y lo liberaban lentamente por la noche como una bolsa de agua caliente de piedra. Las pruebas en edificios medievales supervivientes demostraron que estos muros podían almacenar suficiente calor para mantener las habitaciones cálidas hasta 8 horas después del atardecer. Algunos castillos incluso tenían solariums especiales con paredes de hasta 6 pies de espesor. Eso es lo que yo llamo aislamiento extremo. ¿Conoces esas modernas casas solares pasivas de las que todo el mundo habla? Resulta que los constructores medievales se les adelantaron por unos 800 años.
Los estudios arqueológicos descubrieron que algunas casas medievales estaban en un ángulo exacto de 17,5 grados al este del sur verdadero, la posición perfecta para la máxima exposición al sol durante el invierno. Y aquí sigo tratando de averiguar en qué dirección está el norte en la brújula de mi teléfono. Un señor particularmente inteligente en 1356 hizo construir su gran salón con ventanas de diferentes tamaños en cada piso. Las ventanas inferiores eran más pequeñas para evitar la pérdida de calor, mientras que las superiores eran enormes atrapasoles. Sus sirvientes probablemente pensaron que estaba loco, pero las facturas de energía no eran exactamente un problema en ese entonces, ¿verdad? Pero a veces, incluso los más inteligentes trucos para atrapar el sol no eran suficientes para mantener fuera el frío. Fue entonces cuando los constructores medievales buscarían su próxima solución de calefacción. Esos techos de paja aparentemente simples no eran solo gente medieval tratando de parecer rústica, en realidad eran increíbles aislantes naturales. La paja crea miles de pequeñas bolsas de aire que atrapan el calor y funcionan como el aislamiento de las casas modernas, pero a diferencia de ese material rosa en nuestros áticos hoy, estos techos eran completamente naturales y duraban décadas. Un techo de paja bien hecho podría tener hasta 2 pies de espesor y las pruebas muestran que eran mejores para retener el calor que la mayoría de los materiales para techos modernos. La parte realmente salvaje es que estos techos realmente respiraban. Dejaban escapar la humedad suficiente para evitar el moho mientras mantenían todo el aire caliente dentro. Un techo de paja adecuado podría reducir la pérdida de calor hasta en un 50% en comparación con otras opciones de techado medievales. Un registro medieval de 1397 menciona un invierno particularmente nevado donde las casas con techo de paja se mantuvieron tan cálidas que los habitantes tuvieron que abrir sus ventanas en enero, mientras que sus vecinos con techo de tejas probablemente estaban acurrucados alrededor de sus fogatas preguntándose qué tipo de magia estaba sucediendo al lado, pero el mejor invento para mantenerse caliente durante esos largos inviernos. Noches bien. Eso surgió de un pensamiento seriamente creativo sobre dónde colocar rocas calientes. Estos ingenieros de calefacción medievales tenían un último truco bajo la manga y consistía en convertir el suelo en una almohadilla térmica gigante. Porque esto es lo que pasa con las piedras realmente grandes, retienen el calor como los adolescentes se aferran a sus teléfonos. La gente medieval descubrió que si calentabas piedras grandes en un fuego y luego las metías debajo de las tablas del suelo, irradiaban calor durante horas. Era como tener suelos radiantes antes de que los suelos radiantes fueran geniales. Una configuración típica usaría piedras que pesaban entre 20 y 30 libras cada una. Calentaban a estos chicos malos durante el día y luego los deslizaban en ranuras especiales debajo de los pisos de madera o bancos. Las pruebas en piedras similares mostraron que podían mantenerse calientes hasta 6 horas. Y obtén esto. Algunas casas medievales tenían pozos de calentamiento de piedras dedicados integrados en sus cocinas como un microondas prehistórico solo para rocas. Los lugares realmente elegantes incluso tenían horarios de calentamiento de piedras. Los documentos de una casa solariega del siglo XV muestran que rotaban 24 piedras durante el día con sirvientes cambiándolas cada 4 horas. Hablamos de un trabajo caliente para científicos. Se estima que este sistema podría mantener temperaturas ambiente de alrededor de 65 grados Fahrenheit, 18 grados Celsius, incluso cuando hacía mucho frío afuera. Un monje escribió en 1403 sobre cómo usaban este truco en la enfermería del monasterio. Lo llamó la calefacción de Dios, aunque estoy bastante seguro de que Dios habría inventado la calefacción central si hubiera estado involucrado directamente en la arquitectura medieval. Y ahí lo tienen. 10 métodos geniales de calefacción medieval que ponen a prueba nuestras soluciones modernas. La vergüenza te hace preguntarte qué otras ideas brillantes hemos olvidado a lo largo de los siglos, ¿no? Tal vez sea hora de recuperar algunas de ellas, menos los olores del granero, por supuesto.